Bien, tenemos las propiedades de las fracciones. Aquí vamos a mencionar las que vamos a estudiar el día de hoy. Primero, cómo se multiplican fracciones. La segunda propiedad que vamos a estudiar en este video es cómo se dividen las fracciones. ¿Qué debemos aplicar cuando necesitamos sumar fracciones con igual denominador? La cuarta propiedad, cómo sumar fracciones con diferente denominador. La quinta propiedad, amplificación o simplificación de fracciones. Y además vamos a ver la comparación de fracciones. En este video también vamos a encontrar qué relación existe entre una fracción decimal o también cómo se convierte un decimal a fracción, ¿no? Vamos a ver también esa relación. Volviendo a las propiedades, empezamos con la número uno. Listo. Multiplicar fracciones. Supongamos que aparece un ejercicio como este. 5 séptimos multiplicar 5 séptimos por 2 tercios. Uy, profesor, ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se multiplican dos fracciones? Algunos de mis estudiantes generalmente se equivocan y dicen, profesor, se multiplica cruzado. ¿Por qué? Porque de repente tienen alguna noción, pero no la tienen muy clara, no la tienen muy correcta. No se multiplica cruzado. Y ahí es donde intervienen las propiedades. Y hay que recordarlas. Aquí yo la he descrito de esta manera. ¿Qué es lo que indica esta propiedad? Que aparece en muchos libros y casi nadie las entiende ni les presta atención porque ellos o la mayoría de estudiantes lo que quiere ver es el ejemplo, ¿no? Pero vamos a tratar de comprender qué es lo que nos dicen los libros cuando aparecen esta propiedad. A entre B representa una fracción aquí, que está multiplicándose por otra fracción, C sobre D. ¿Qué es lo que indica que hay que hacer? Esto equivale a, si tú observas aquí en el numerador, está presentando la multiplicación de A por C. Quiere decir que los numeradores los está multiplicando en la parte del numerador. Y en la parte del denominador está multiplicando los denominadores respectivos. Y esto se le conoce como una propiedad. Cada vez que aparezcan dos fracciones que se están multiplicando, entonces debemos de multiplicar. Vamos a resolver, debemos de multiplicar. Hacemos una línea. Y en el numerador debemos de multiplicar los numeradores de las fracciones que están interviniendo. En este caso 5 por 2. Y en el denominador debemos de multiplicar los denominadores de las fracciones que están interviniendo. En este caso 7 por 3. Teniendo como resultado 5 por 2, 10 en el numerador y 7 por 3, 21 en el denominador. ¿Has dado cuenta que yo he utilizado palabras como numerador y como denominador para indicar los elementos de una fracción, ¿no? La parte que está superior, la que queda arriba de la línea, se le denomina numerador y la que está debajo de la línea se le denomina denominador. Muy bien, otro ejemplo. A veces no solamente aparecen directamente fracciones, sino a veces aparece un número natural, por ejemplo 2, y lo multiplica por una fracción. Ah, ya, profesor, eso sí me interesa. ¿Cómo se hace esto ahora? Se aplica el mismo principio, considerando que el 2 es un numerador. Entonces, aplicando la propiedad, sería que el 2 se multiplica por 1 y acá el 4 simplemente se escribe como denominador. ¿Sí? Aparentemente no tiene con nada con qué multiplicar, pero aquí de manera implícita se sobreentiende que es 1. Recuerde que 2 entre 1 sigue siendo 2, 2 natural. ¿Sí? No es que aquí haya 0, no. Aquí sí existe un denominador. Debajo de cualquier natural existe un denominador como este. 1 por 4, multiplicando denominadores, queda 4. Por eso generalmente se dice que se transcribe el denominador, cuando multiplicas un natural por una fracción. ¿Qué obtenemos? 2 por 1 en el numerador 2, en el denominador 4. Muy bien, ahora si deseamos podemos simplificar. En la fracción anterior no había nada que simplificar. Más adelante vamos a ver al más detalle la simplificación, pero por ahora podemos observar que el 2 y el 4 tienen mitad, arriba nos queda 1, y mitad de 4 estos. Listo, ahí tenemos que nos queda 2 por un cuarto es un medio. Listo, y acabamos con la primera presentación, la primera propiedad, multiplicar fracciones. Si te queda alguna duda, ahí en los comentarios escríbeme de repente alguna situación que se te vaya presentando. O hacemos un ejemplo más que se me ocurrió ahorita. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay muchas multiplicaciones simultáneas de fracciones? Por ejemplo, 3 cuartos por 5, que es un número natural, por 2 tercios, por un octavo. Ah, ya, profesor, esta se ve un poco más extendida, esta operación, ¿no? Es una multiplicación de varios elementos, de 4 términos. ¿Cómo se hace, profesor, esto? Ah, ya, esto es muy fácil. Hay un par de procesos que se me vienen a la cabeza ahorita, pero aplicando la propiedad en esencia, vamos a hacer numeradores. Hacerlo 3 por 5 por 2, el 5 se considera numerador, por 2 por 1. Y en los denominadores, 4 por 3 por 8. Resultado.
Resolvemos la multiplicación de numeradores. 3 por 5 es 15. 15 por 2 es 30. 30 por 1 es 30. Recuerda que estamos multiplicando. Y en el denominador 4 por 3 es 12. Y 12 por 8 vendría a ser 96, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Si deseas, lo simplificamos. Tenemos tercia. En ambos tienen tercia. Esto quedaría en 10. 96 también tiene tercia. Sería 32. ¿Tiene mitad? 10 y 32, claro. Mitad de 10, 5. Mitad de 32, 16. Esto queda como una fracción reducida, 5 sobre 16. A este ejemplo estuvo un poquito más largo, ¿no? Pero es un poquito para más aclarar la situación, ya haciéndola una versión un poco más extendida de la propiedad de la multiplicación de fracciones. Bien, la siguiente propiedad es la de dividir fracciones. ¿Qué se hace cuando debemos o necesitamos dividir fracciones? El formato de la división puede aparecer en dos momentos o en dos modelos. Uno de los modelos que puede aparecer una división de fracciones es este, 3 cuartos dividido entre 1/2, por ejemplo. Ahí está dividiendo dos fracciones. 3 cuartos, la fracción 3 cuartos se divide entre 1/2. Es una operación que puede aparecer. Y el otro formato que puede aparecer esta misma división es el siguiente. De repente en alguna vez lo vas a ver en algún ejercicio. Puede aparecer así, 3 cuartos en la parte superior y el 1/2 en la parte inferior. Esto también es una división, equivale a la misma operación que te presenté acá. 3 cuartos entre 1/2, o así también puede aparecer 3 cuartos entre 1/2. Listo. ¿Cuál es la propiedad ahora para dividir fracciones? La voy a hacer aquí. Dice la siguiente, la propiedad. Si tenemos una fracción a entre b y que se está buscando dividir entre una fracción c entre d, dice la propiedad que esto se convierte en una multiplicación. ¿Qué entonces, profesor, la multiplicación y la división son iguales? No, existe una característica distinta para convertir esta división en una multiplicación. La primera fracción se escribe tal cual. Sin embargo, la segunda fracción va a tener una alteración. Ya no va a ser c sobre d, sino se va a invertir la fracción de tal manera que el denominador se convierte en numerador y el numerador de esta fracción se convierte en denominador. En palabras sencillas, se invierten los términos. Si la fracción era c entre d, acá se escribe como d entre c. Y se convierte así una división en una multiplicación. ¿Cómo se resuelven las multiplicaciones? ¿Recuerda? Numerador por numerador y denominador por denominador. Aplicamos la primera propiedad. De nuevo volvemos al concepto de la propiedad de la multiplicación de fracciones. Listo. Si seguimos este proceso o este modelo, ¿cómo sería acá? 3 cuartos entre 1/2. Repetimos la primera fracción, que es 3 cuartos. Lo convertimos a multiplicación la operación y en lugar de escribir 1/2, escribimos 2 sobre 1. Invertimos el orden de los elementos de la fracción. Solo de la segunda fracción, la primera no, la primera tal cual. Resolvemos como una multiplicación de fracciones, numerador por numerador, es decir, 3 por 2, 6. Denominador por denominador, es decir, 4 por 1, 4. Se puede simplificar, profesor, claro, ambos tienen mitad. Recuerden que en los dos elementos tiene que tener el mismo la misma simplificación. En este caso, mitad. Mitad de 6, 3 y mitad de 4, 2. Si uno tiene mitad y el otro no tiene, no puedes aplicar esta simplificación. Entonces, hasta ahí queda. Por ejemplo, aquí el 2 tiene mitad, pero el 3 no. Entonces ya no se puede seguir reduciendo. Ambos tienen que tener la misma simplificación. Profesor, ¿y qué pasa si aparece la división así como esta? Tienes dos caminos. Uno es convertirla a una división así como esta, como la primera, escribirla así, volverla a escribir y hacerla en una división así, si ya comprendiste esta propiedad. O también aplicar otra propiedad. No sé si alguna vez la has visto, de repente sí. Multiplicar los extremos y convertirlos en numerador, y multiplicar los medios y convertirlos en denominador. Cuando digo extremos, quiere decir que estoy tratando de escribir el 3 y el 2, el primero y el último término de los 4 momentos de esta fracción, en el numerador, o sea, 3 por 2. Y en el denominador irían los que quedan en el centro, 4 por 1. Multiplicamos, 3 por 2 es 6 y 4 por 1 es 4. Otra vez sale lo mismo, 6 cuartos. Mitad de 6, mitad de 4. Mitad de 6, 3 y mitad de 4 es 2. Listo, y ya tenemos nuestra segunda propiedad aplicada. Pasamos ahora a la tercera propiedad. Avancemos. Tercera propiedad, sumar.
Ya no hablamos ahora de multiplicar ni de dividir, pasamos a la suma. Sumar fracciones con igual denominador. Bien, a ver, tenemos el siguiente ejemplo. 5 cuartos más 2 cuartos. ¿Qué característica tienen en especial las fracciones que he presentado aquí en esta operación? Que coincide o es común el denominador. Ambos denominadores tienen el mismo valor. En este caso es 4. A estas fracciones se les llama comúnmente como fracciones homogéneas que tienen igual denominador. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se transcribe el denominador común, o sea, permanece, es constante, y los numeradores simplemente se suman. 5 más 2. Y así se resuelve la suma de fracciones con igual denominador. 7 cuartos en este caso. Hagamos una versión un poco más extendida. Por ejemplo, 1/8 más 3 octavos más 2 octavos más 1/8. Esta propiedad es la misma, pero un poco más extendida, una versión más extendida. Denominadores iguales, en este caso el número 8, se transcribe el denominador 8 y los numeradores se suman. 1 más 3 más 2 más 1. Sumamos 1 y 3, 4, más 2, 6, más 1, 7. 7 octavos. Y ya resolví esta suma de fracciones homogéneas, o también conocidas como igual denominador. Otra más, una versión un poquito para variar con restas o con signos negativos. Bueno, si eres un chico de quinto, sexto de primaria, vamos a trabajar solamente como restas, ¿ya? Por ejemplo, 7 quintos menos 2 quintos más 1 quinto más 3 quintos. Por ejemplo, se ocurre esa operación. ¿Cómo se resuelve, profesor, ahora que intervienen este valor como una resta, ¿no? Igual, verificamos que son homogéneas. Listo. Denominador 5. Y se aplica de acuerdo a la operatividad que te indica. En este caso, restar 2, sumar 1 y sumar 3. Los denominadores indican, ¿no? Y el signo que aparece entre ellos. 7 menos 2, 5. 5 más 1, 6. 6 más 3, 9. Esto sale 9 quintos. Y ya está resuelto. Ahora, ¿qué pasa si son con diferente denominador? No te desesperes. Eso viene en la cuarta propiedad. Propiedad 4. Sumar fracciones con diferente denominador. Aquí sí viene algo ya un poquito más complicado, ¿no? Pero no necesariamente imposible, no. Nunca es imposible. Tenemos la suma de 3 cuartos más 1/3. Ya no es igual como antes, ¿no? Ahora los denominadores, si tú miras, los denominadores son diferentes. Son diferentes denominadores. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para resolver? Aquí sí voy a escribir la propiedad. Para el diferente denominador aparece esta propiedad en los libros o en algunos libros. Vamos a tratar de descifrarla. Denominadores diferentes. Según los libros, esta es una alternativa de resolución. Los denominadores se multiplican, b por d. Y en el numerador se hacen dos operaciones de multiplicación también. Se coloca la suma o la resta, depende de lo que indique la operación. Se aplica para suma o resta. Y en el lado del sumando, del primer sumando, lo que se hace es la multiplicación cruzada. O sea, a por d. Y en el otro lado de la suma se hace la otra multiplicación cruzada, b por c. Lo importante es no confundir las diagonales, sobre todo cuando estamos restando, hay que tener mucho cuidado ahí. Esta primera diagonal que hice le conocemos como diagonal principal, para colocar la primera. Y la otra diagonal como una diagonal secundaria, llamémosla, para escribirla acá. Bien, siguiendo ese formato entonces, ¿cómo quedaría la operación aquí? En el denominador nos quedaría 4 por 3. En el numerador tendríamos una suma. En la primera diagonal, la diagonal principal, iría 3 por 3. Y en la diagonal secundaria, 4 por 1. Listo. Ahora sí resolvemos los productos, las multiplicaciones. En el denominador 4 por 3 es 12. En el numerador 3 por 3 es 9 y 4 por 1 es 4. Ahora sí ya podemos sumar lo que queda en el numerador. 9 más 4 es 13. Y el denominador se transcribe 12. Ahí queda la solución de esta operación. Ah, profesor, y ahora si queremos hacer una versión un poco más extendida, ¿cómo sería? A ver, pensemos en lo siguiente. 2 tercios
más 3 quintos menos 1/2, por ejemplo. Una versión un poco más extendida. Aquí podemos hacerlo a través de la propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a resolver esto. Voy a asociar primero estos dos valores para resolverlo por parejas, ¿sí? Entonces resolvemos 2 tercios más 3 quintos. ¿Cuál sería el proceso? En el denominador, hacemos una línea primero para indicar en el denominador que iría 3 por 5. Los denominadores se multiplican, ¿no? Luego se suma, en este caso sumar fracciones, y la diagonal principal se escribe primero, o sea, 2 por 5. Y la diagonal secundaria, que es 3 por 3, se escribe después. Resolvemos 2 por 5. Escribo primero la línea para siempre mantener el orden ahí. 2 por 5 aquí es 10, más 3 por 3 tenemos 9, y en el denominador 3 por 5 es 15. Muy bien, una vez que tenemos esta parte, vamos a resolver. 10 más 9 tendríamos aquí 19 en el numerador, denominador se baja 15. Ahora, ¿qué hemos obtenido? De estas dos fracciones hemos obtenido una fracción, que es el resultado de la suma de ambas, ¿sí? ¿Qué faltaría? Trabajar con la tercera fracción, que es menos 1/2. Menos 1/2. Otra vez aplicamos el mismo proceso. Una pareja de fracciones que se están restando. Yo le dije que esta propiedad se aplica para suma o resta, ¿no? Entonces aplicamos la propiedad. En el denominador se multiplican los denominadores, 15 por 2. Ahora sería una resta. La diagonal principal es 19 por 2. Va aquí al lado izquierdo. Y en el lado derecho la otra diagonal, la diagonal secundaria, 15 por 1. Y así vamos resolviendo la suma o resta de fracciones con distinto denominador. 19 por 2 es 38, menos 15 por 1, que es 15, y en el denominador 15 por 2 es 30. Listo, ahora ya tenemos el resultado. 38 menos 15 equivale a decir 23, ¿no? 23 en el numerador, denominador 30. Fácil, chicos, hasta aquí espero que no se hayan perdido. Si se perdieron, tienen la oportunidad de retroceder un poquito y de volverlo a revisar. Entonces recapitulamos esta operación. Suma de dos fracciones, suma de dos fracciones y la resta de una tercera fracción, ¿no? Primero tomamos las dos primeras fracciones, las trabajamos hasta que nos queda una fracción. Ese resultado lo restamos con la otra fracción. Restamos y obtenemos la fracción final, 23 sobre 30. Este es uno de los procesos, chicos. Hay otro proceso, pero por ahora quiero que al menos vayamos trabajando este. Ya más adelante explicaremos cuál es el siguiente paso. Ya un proceso un poquito más sofisticado. Bien, avanzamos ahora con la propiedad. Avanzamos ahora con la propiedad 5. Propiedad 5, amplificación o simplificación de fracciones. En el mundo de las fracciones muchas veces nos vamos a encontrar con la necesidad de simplificar o de amplificar. Cuando simplificamos, por ejemplo, tenemos la siguiente fracción: 24 sobre 36. 24 sobre 36. El proceso natural, o que generalmente nos enseñan en la escuela, es ir paso a paso, ¿no? Mitad numerador, mitad denominador. Y es el que yo también he empleado anteriormente. Pero ahora yo quiero explicarles un procedimiento un poco más avanzado, que les permita simplificar con mayor rapidez y tratando de evitar en lo posible, cuando hay menos operaciones, se evita el error, ¿no? No es malo equivocarse porque el error se aprende, pero si lo podemos evitar es mucho mejor. Y justamente cuando hacemos menos pasos lo podemos resolver más rápido. Yo les propongo aquí que ustedes evalúen el 24 y el 36 y lo descompongan. Lo descompongan de una manera, de tal manera, que lo descompongan de una manera donde se pueda visualizar que tengan algún elemento en común. Por ejemplo, el 24 y el 36 se pueden escribir de esta manera. En producto, 24 se puede escribir como 2 por 12. Y el 36 se puede escribir como 3 por 12. ¿Verdad? 2 por 12 es 24. 3 por 12 es 36. Son los mismos números, solamente que están escritos con un elemento en común, que coincide justamente, que es el 12, tanto arriba y abajo. Se simplifica y solamente me queda 2 tercios.
Y ya hemos hecho una simplificación exitosa en pocos pasos. La que nos enseñan muchas veces en la escuela. Voy a hacerla paso a paso también para que verifiques la misma fracción. ¿Qué les decía yo? Que tienen que tener ambos lo mismo, ¿no? Entonces, estos tienen mitad, ambos tienen mitad. Mitad de 24 es 12 y mitad de 36 es 18. Termina en cifra par, entonces tiene mitad. Otra vez ambos tienen mitad, volvemos a sacar mitad. La mitad del 12 es 6 y la mitad del 18 es 9. ¿Tiene mitad el 6? Claro, pero el 9 no, entonces ya no podemos sacar mitad. Lo que sí tienen en común es tercia. Si no tienen mitad ambos, pero ambos sí tienen tercia. Entre 3, el 6 es 2, 6 entre 3 es 2 y 9 entre 3 es 3. ¿Qué nos quedó como finalización? Como numerador 2 y como denominador 3. Es la misma respuesta. Ya tú decides qué procedimiento te parece más fácil, ¿no? Yo te recomiendo el primero porque tienes menos posibilidades de equivocarte. Aquí en algún momento te puedes cometer un pequeño error y ya no te calza el ejercicio. ¿Sí? Pero ambos procedimientos son válidos. Listo, la amplificación, la simplificación es la que hemos visto aquí. ¿Quieren otro ejemplo más? A ver, hagamos otro ejemplo más. Vamos a trabajar con este ejemplo. A ver, 50 entre 75. Para hacer la descomposición, lo que sí tienes que tener es bastante intuición con la multiplicación, ¿no? Para descomponer rápido. El 50, por ejemplo, lo puedes componer en 2 por 25. Y el 75 lo puedes componer como 3 por 25. Se simplifica 25, 25 y queda 2 tercios. Es como si le hubiera sacado 25ava directo, ¿no? Un ejemplo más. Un ejemplo más para que no se vayan a quedar con la duda. 81 sobre 54. Si eres rápido multiplicando, sabes que estos tienen un denominador común, que es el 27. Entonces quiere decir que el 81 se puede escribir como un multiplicando por 27 y justamente es el 3. Si tú multiplicas 3 por 27 es 81. Y el 54 también es 2 por 27. Se elimina el 27, se simplifica el 27 y nos queda 3 medios. Ya está reducida o simplificada esa fracción. Listo, hasta ahí hemos explicado la simplificación. Ahora la amplificación, profesor. ¿De qué trata la amplificación? Amplificar lo que busca es trabajar con una fracción equivalente e ir ayudándonos a modificar el denominador a placer o de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, 3 cuartos. Si lo quiero amplificar, sería el proceso inverso de la simplificación, o sea, tomar el 3 cuartos y en lugar de simplificarlo, multiplicarlo por un mismo valor. Por ejemplo, puede ser por 5, si tú quieres amplificar por 5, tanto numerador como denominador se amplifica. 3 por 5 es 15, 4 por 5 es 20. Es el proceso reversa de la simplificación, ¿no? La amplificación es tratar de buscar la misma fracción equivalente pero con números distintos, ¿no? ¿Y para qué sirve esto, profesor? ¿Para qué nos servirá? Supongamos que yo tengo la siguiente operación. Mira, aquí justamente te voy a presentar un proceso alternativo de cómo sumar fracciones con distinto denominador. Por ejemplo, se presenta un ejercicio como este. 3 sobre 20 y la fracción 3 sobre 20 y te piden que la sumes con 3 cuartos. Como yo he hecho este ejemplo, justamente que 3 cuartos se puede convertir a 15 sobre 20 y equivale a lo mismo, esto, 15 sobre 20, me va a servir a mí más fácil para poderlo sumar con 3 sobre 20. ¿Por qué? Porque ya se hacen homogéneas. Entonces 3 sobre 20 se puede sumar con la equivalencia de 3 cuartos escrita en 20avos, 15 sobre 20. 3 cuartos es lo mismo que 15 sobre 20. 3 cuartos ha sido reemplazado por 15 sobre 20. Y esto ya se puede sumar más rápido. Recuerda la propiedad 3. Si no, retrocede un poquito el video y vas a ver la propiedad 3. ¿Qué dice la propiedad 3? Que cuando son homogéneas, simplemente se escribe el denominador y los numeradores se suman. 3 más 15, 18. Y de fracciones que al principio eran una suma de heterogéneas, de distinto denominador, se pudo convertir a través de la amplificación con dos fracciones de igual denominador para hacerlas más rápido. Te das cuenta que para eso nos puede servir la amplificación, para homogeneizar las fracciones, para que se hagan homogéneas. Ah, ya, profesor. Aquí puedo simplificar, profesor, claro, mitad, mitad, ¿no? Mitad de 18, 9 y mitad de 20, 10. Uy, profesor, yo no le creo, no le creo. A ver, hágalo del otro método. Vamos a hacer.
Claro que sí, aquí estamos para demostrar. Tomamos la fracción así como estaban, así como me dieron la operación, 3 sobre 20 más 3 cuartos. Y aplicamos el procedimiento de la propiedad 4 que hemos estudiado, ¿no? Sumar fracciones heterogéneas. ¿Qué se hace? Una línea y en el denominador se multiplican los denominadores 20 por 4. En el numerador se suma y se multiplica. Diagonal principal, 3 por 4. Diagonal secundaria, 20 por 3. Avanzamos con esta solución y nos daría en el denominador 20 por 4, 80. En el numerador 3 por 4 es 12. El otro valor 20 por 3, 60. Sumamos 12 más 60, obtenemos 72. Y finalmente el denominador se transcribe, es 80. Listo, ahora sí, profesor, ¿y qué hago aquí? Simplificar. Vamos a tratar de simplificar de la forma que les traté de explicar. Esta simplificación más o menos sería así. Descomponiendo, estos están en la tabla del 8. Ambos números están en la tabla del 8. Por lo tanto, el 72 se puede escribir como 8 por 9. Y el 80 se puede escribir como 8 por 10. Simplificamos el 8 y nos queda 9 décimos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pero ¿qué proceso estuvo más rápido? Ambos son válidos y cualquiera de los dos lo puedes usar. Pero ¿cuál es más práctico, más fácil? Con menos probabilidades de equivocarte. Es este de aquí, ¿no? Homogeneizar lo hicimos un poco más rápido que este. Este salió un poquito más tedioso, los números se hicieron un poquito más grandes, pero igual resultó el mismo resultado. Comparación de fracciones. Muy bien, tenemos las siguientes fracciones. Te dicen, ya, yo tengo 3 cuartos de litro de agua y el estudiante Juan tiene un medio o medio litro de agua. ¿Quién tiene más? ¿Tienen igual o alguien de ellos tiene más? ¿Cómo lo podemos verificar? Una forma es homogenizar las fracciones. Si tú las homogenizas, las vas a ver con igual denominador y simplemente se comparan los numeradores. Entonces, ¿cómo hacemos para homogenizar aquí estas fracciones? Simplemente deberíamos de amplificar esta fracción. ¿Por cuánto? Por 2. ¿Por qué escogimos el 2? Porque si tú multiplicas este denominador por 2, ya te queda igual que el otro denominador y ya puedes comparar. Pues no siempre es por 2, sino tienes que más o menos ver cómo hacer o con qué valor se puede comparar las fracciones para que sean homogeneizadas. Entonces quedaría 3 cuartos y un medio amplificado por 2, numerador 1 por 2, 2 y denominador 2 por 2, 4. Ahora sí las puedes comparar más fácilmente. 3 cuartos o 2 cuartos, ¿quién es mayor? 3 cuartos, ¿no? Entonces podríamos decir que 3 cuartos es mayor, es la fracción mayor que un medio. De esta manera puedes homogenizar. Es uno de los métodos. Otro de los métodos es producto cruzado. Aquí lo voy a hacer al costado. Si tengo 3 cuartos por un medio, hacemos producto cruzado. Quiere decir que multiplico esta diagonal principal y coloco el resultado aquí arribita. Luego multiplico, coloco la flechita aquí para indicar que hacia acá se coloca el resultado. Multiplico la diagonal secundaria y coloco el resultado aquí arribita. Esto nos quedaría así. 2 por 3, 6. 4 por 1, 4. ¿Dónde queda el número mayor? En el lado izquierdo. Quiere decir que el 3 cuartos es mayor que un medio. Esa está más fácil, profe. Muy bien, esa la puedes aplicar. Vamos a hacer un par de ejemplos más. A ver, miremos ahora este ejemplo de acá. 2 quintos con 10 sobre 25. Uy, profe, a mí me gusta más el de productos cruzados. Muy bien, aplicamos productos cruzados para comparar. 25 por 2 y 5 por 10. 25 por 2 se escribe acá arriba. 25 por 2 en el lado izquierdo es 50. Y 5 por 10 también es 50. Salió igual, entonces ¿qué? No nos hacemos problemas. Estas dos fracciones son equivalentes. Son iguales. Representan un mismo valor. Profesor, ¿y por amplificación cómo hubiese sido? También lo hacemos por acá. 2 quintos y 10 sobre 25. Si tú te das cuenta, este 5, si tú lo multiplicas por 5, se convierte en denominador 25. Ese es el indicio que te permite descubrir por qué valor hay que amplificar. Es decir, por 5. Por 5. Tanto numerador como denominador. Amplificamos 5 por 2, 10.
5 por 5, 25. Es la misma fracción. ¿Te das cuenta? Ahí están que son fracciones equivalentes. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí acabamos con las propiedades, pero yo les dije que íbamos a hablar de un tema adicional. Pasamos acá y tenemos la relación que existe entre una fracción y un decimal. O cómo hacemos para convertir de fracción a decimal y cómo hacemos el proceso inverso, de decimal a fracción. Bien, vamos a hacerlo con esta fracción. Primero con 3 cuartos. Me dan la fracción 3 cuartos y yo tengo la curiosidad de cómo hacer para convertirlo a decimal, porque dicen que las fracciones son decimales, y es verdad. Las fracciones se pueden convertir en decimales. ¿Cómo se hace, profesor? A través de la división. Dividimos 3 entre 4, no alcanza, utilizamos la coma decimal, que me autoriza a colocar un 0. De esta manera estaría formando el 30. 30 entre 4 es aproximadamente a 7. 7 por 4 es el más cercano. 7 por 4 es 28. Y 28 para 30 hay una distancia de 2 unidades. La coma decimal siempre me va a autorizar a escribir un 0. 20 entre 4, o en la tabla del 4, que un número multiplicado de 20 es el 5. 5 por 4, 20. Y se acabó la división. De esta manera, yo encuentro que 3 entre 4 no es 3,4. Muchos estudiantes cometen este error. Ah, ya, una fracción es un decimal, entonces 3 entre 4 es 3,4. No, estudiante. 3 entre 4 es a través de una división 0,75. Muy bien, profesor, estaba fácil. Otra fracción, profesor, para que me quede aún más claro. Muy bien, vamos a hacerlo. Por ejemplo, pensemos en la fracción 12 quintos. ¿Cómo se convierte a decimal 12 quintos? Dividiendo. 12 entre 5. Aquí se alcanza, en un primer momento se alcanza. 12 entre 5, en la tabla del 5 el más cercano es el 2. 5 por 2 es 10. 10 para 12 hay una distancia de 2. Ya no hay nada que bajar, ninguna cifra para seguir bajando. Entonces tenemos que emplear la coma decimal. La coma decimal me autoriza escribir un 0. Esto sería 4 por 5, 20 y se acabó la división. 2,4. Listo, profesor, hasta ahí, chévere, entendido. Ahora, hay unas fracciones que son un poquito especiales. Como por ejemplo, pensemos en la fracción 4 tercios. Uy, profesor, esta, a ver, veamos, ¿qué de diferente tiene? Tengo que dividir. Muy bien, dividimos, pero aquí hay algo especial, va a salir algo especial. 4 entre 3, no, se alcanza, ¿no? 4 entre 3 en un primer momento se alcanza, es a 1. 1 por 3 es 3. 3 para 4 es la unidad. Ya no hay nada que bajar, colocamos coma decimal, que me permite o me autoriza colocar un 0, acompañando aquí al 10. En la tabla del 3, ¿por cuánto hay que multiplicar para acercarnos a 10? El más cercano es el 3, ¿no? 3 por 3 es 9. 9 para 10 es 1. La coma me autoriza colocar un 0. Otra vez me salió 10. Veamos un número que se acerca al 10, otra vez el 3. 3 por 3, 9. 9 que se acerca a 10 por una unidad de diferencia. La coma me autoriza colocar un 0. Y profe, y esto va a continuar. Por eso le decía que este tenía algo especial, ese tipo de divisiones. Cuando nos encontramos con este tipo de divisiones, no tiene fin, no va a tener fin y esto se le llama un periodo. Quiere decir que este decimal se repite, ¿no? Indefinidamente, el 3, 3, 3 se va a continuar repitiendo. Y para los matemáticos expresarlo, lo que hacen es esto: escribir la parte decimal y escribirle un sombrerito. Entonces este decimal se representa así, 1,3 con un sombrerito. Muy bien, profesor, vamos por buen camino. Ahora sí entendimos cómo se convierte de una fracción a un decimal. Ahora, en la matemática sucede siempre la reversa, ¿no? O sea, si se puede de fracción a decimal, también hay un procedimiento que debe existir para convertir el decimal a fracción. Acá en Perú, para los estudiantes que son peruanos, utilizamos nosotros la moneda del sol. Esa es nuestra moneda, ¿no? Y comúnmente cuando hablamos de dinero, hablamos de céntimos. Entonces, para mí esa es la mejor relación para poder establecer cómo se hacen los decimales a fracción. Cuando hablamos de 60 céntimos, nosotros los peruanos escribimos así: 60 céntimos, ¿no? Una porción del entero. No, nada de entero, coma 60 céntimos. La palabra céntimos nos recuerda a un número, al número 100. Entonces nosotros relacionamos justamente eso con esto. 60 lo escribimos como numerador
Y la palabrita que nos relaciona al céntimo, que es el 100, lo escribimos como denominador. Entonces 0,60 se puede escribir como 60 sobre 100. Lo aprendido anteriormente, lo descomponemos para simplificarlo más rápido. El 60 se puede descomponer en 6 por 10. Y el 100 se puede descomponer en 10 por 10. Ah, me ahorré una simplificación, 10 y 10. Se simplifica y nos queda 6 sobre 10, que todavía se pueden simplificar más todavía. Mitad de 6 y mitad de 10. Mitad de 6 es 3 y mitad de 10 es 5. 3 quintos. Quiere decir que si tú divides 3 entre 5, te sale 0,6. Hecho este procedimiento, ahora voy a hacer los decimales que me resultaron aquí. Al final tienen que salirme las fracciones que están a la izquierda, ¿no? A ver, hagamos el intento con 0,75. ¿Cómo es 0,75 para convertirlo a fracción? En el numerador, ¿qué iría? Correcto. Y en el denominador, 100. Muy bien. Esto sería, 75 se puede descomponer en 3 por 25. Y el 100 se descompone en 4 por 25. 3 por 25 es 75. 4 por 25 es 100. Simplificamos el 25 y ¿qué nos queda? 3 cuartos. ¿Cuál es la fracción que originó el 0,75? 3 cuartos. Ah, vas descubriendo cosas en matemática, vas descubriendo. 3 cuartos es 0,75. 0,75, siguiendo este proceso, volvemos a recuperar la fracción 3 cuartos. Intentemos con el otro. Si quieres, pausa el video e inténtalo tú. Si no, continúa mirando. 12 quintos es igual a 2,4. ¿Cómo convierto ahora 2,4? Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado porque el 2 es parte entera. El 2 lo escribimos como un número grande. Y la parte decimal la escribimos como 4 sobre 100. No. Aquí hay un detalle adicional. El número que se escribe abajo va a depender de las cifras decimales que tenga el número. En este caso, en los dos primeros hemos utilizado el 100 porque después de la coma decimal hay dos cifras decimales. Hay dos cifras decimales en el 0,75, por eso se utiliza el 100. Cuando hay una cifra decimal, ¿qué creen que se utilizará? El 10. Correcto, no se utiliza el 100, se utiliza el 10. Uy, profesor, pero esto no nos ha enseñado a convertir. Claro que no, esto no les ha enseñado a convertir. Este es un número mixto. Es parecido a una suma del 2 entero más 4 sobre 10. Muy bien, 2 enteros se puede homogenizar a una fracción. Mira, un conocimiento adicional. ¿Cómo se puede homogenizar el 2 entero? Hay que homogenizarlo al denominador 10. ¿Cómo es el 2 entero con denominador 10? Facilito. 20 sobre 10. Piénsalo un momento. ¿Cuánto es 20 entre 10? Es 2. Justamente aquí está escrito el 2, ¿no? 20 sobre 10 más 4 sobre 10 son fracciones homogéneas. ¿Cómo se suman? Solo los numeradores. Y el denominador permanece. 24 sobre 10. Uy, profe, pero aquí es 12 quintos. Ah, es que falta simplificarlo, pues muchachos. 24 su mitad es 12 y su mitad de 10 es 5. ¿Es la misma fracción o no? La misma fracción. 2,4 es 12 quintos. Muy bien, vamos descubriendo más cositas. Ahora este. Uy, este sí tiene otra propiedad. Cuando hay repitencia de números ya no se utilizan 10, se utilizan 9. En este caso sería un entero. El numerador sería 3 y el denominador es 9. Ya no se utilizan 10 cuando son periodos. Tú tienes que revisar cuántas cifras son las que se repiten. En este caso ha sido solamente el 3, que es el que se repetía. Al haber una cifra que se repite, se coloca en el numerador 3 y en el denominador se coloca 9. Un 9 nomás. Si hubiesen dos cifras que son las que se repiten en un periodo de la parte decimal, entonces ahí se utiliza el 99. Si hubieran tres cifras decimales que son las que se repiten, se utilizaría el 999. Bien, profesor, ahora, ¿cómo se convierte el 1 a novenos? El 1 es más flexible que el 2. Si el 2 se pudo convertir en 20 sobre 10, el 1 para trabajarlo en novenos se convierte en 9 novenos. Divide, piensa en un rato, 9 entre 9 es 1. El 1 es bastante flexible. 9 novenos sumado con la fracción 3 novenos. Tenemos homogéneas, se suman los numeradores, 9 más 3 es 12, y el denominador permanece, que es 9. Simplificando, ¿qué tienen en común? Entre 3 y entre 3, ambos se pueden dividir entre 3. 12 entre 3 es 4, y 9 entre 3 es 3. 4 tercios, es lo mismo que está acá. Bien, entonces esos procedimientos también son importantes. En el próximo video vamos a resolver operaciones y ahí vamos a aplicar todo esto. Así que por favor, ténganlo muy claro, revísenlo
y luego avanzaremos en otro video más. Bien, chicos, que tengan un muy buen día y espero que hayan disfrutado este video. Si tienen alguna consulta pueden escribir ahí en los comentarios. De repente se genera algún debate que es bueno, ¿no? Para hacer crecer el conocimiento. Siempre con respeto y a cuidarse.